De frente. Son las 5 de la tarde con 30 minutos, 5:30 minutos. Seguimos aquí de frente, ideas para reconstruir Tabasco. Ante lo que hemos platicado, yo les quisiera preguntar a José Guadalupe Leal Corona, Ricardo Díaz Leal y José Antonio Burelo, ¿hay esperanza? ¿Estamos a tiempo? ¿Todavía se puede hacer algo? Yo creo que sí, definitivamente. No es opcional. Tenemos que hacerlo, ¿verdad? Nada más que hay varias condiciones, no dos condiciones, sino varias condiciones. Una, tiene que trabajar de la mano gobierno y empresarios, o gobierno y sociedad. No pueden estar aislados. No puede haber programas y proyectos estatales sin tomar en cuenta la opinión de los empresarios. Pero a ver, ¿qué es eso iba yo? ¿Qué es trabajar de la mano? ¿Qué es trabajar juntos? ¿El gobierno dice hagan y los otros hacen? ¿O qué cosa es? No. Yo creo que la propuesta económica debe surgir precisamente de los empresarios, no del gobierno. El gobierno que gobierne, que dé las facilidades necesarias, pero los proyectos, el camino a seguir en la cuestión económica, la deben de dictar los empresarios, o la debemos dictar los empresarios. No es enfrentamiento, no es golpeteo simple y sencillamente, es de frente, ¿verdad? Decir esto es lo que queremos los empresarios porque así se manejan las cosas. Un ejemplo, en días pasados hubo el tianguis turístico en Guadalajara, llevaron algunos proyectos para, parece que de bicicleta, no sé qué, de proyectos turísticos, y las gentes de turismo dijeron, no señor, lo que queremos es esto y las cosas se hacen así, y se está corrigiendo el rumbo. Eso es lo que debe hacer. En la cuestión industrial, por eso están los industriales y por eso está la Cámara de la Industria. Que son los que saben. Que son los que saben. Y nosotros somos los que sabemos cómo se echa a andar un negocio, cómo se puede desarrollar un negocio. El gobierno definitivamente debe acompañarnos, debe apoyarnos, debe estimularnos, debe incentivarlos y fijar políticas públicas muy claras, pero precisamente orientadas al desarrollo económico. Aquí hay que complementar también las dos cuestiones, lo que vino a ofrecernos la Federación y ahora, ¿cuál es la oferta que tiene el gobierno del Estado? ¿Cuál es la oferta concreta del gobierno del Estado? Pero que no lo haga el gobierno del Estado, que participen los empresarios, realmente los empresarios que saben, y que digan esto vamos a hacerlo así. Solamente de esa manera podemos caminar. Bueno, yo no sé si quieres agregar algo, Ricardo. Bueno, abundando un poquito, en la medida en que ya no es un tema opcional, ahora lo que obliga es con urgencia resolverlo. Yo inclusive veo empresarios unos que tuvieron que cerrar sus empresas, otros que tuvieron que hacerse pequeños, pues están tratando de visualizar escenarios alternativos de actividad económica en su pequeña trinchera para ver hacia dónde se vinculan en la crisis en la que estamos, ¿no? Si tú dices, ya no tengo Pemex y yo le trabajaba a Pemex, bueno, ¿a qué me puedo dedicar ahora, no? Entonces todo el mundo está viendo un poquito ese derrotero, y por eso es apremiante que el gobierno del Estado en alguna medida también reaccione, porque tiene que dar de alguna manera las líneas. Lo que ofreció el presidente en su visita son, como dicen algunos, muy buenas intenciones. Habrá que ver en qué tiempo esto se aterriza. Ahorita nos vamos a meter más de lleno a analizar lo que ofreció el presidente, porque creo que es interesante que nos quede claro bajo la visión empresarial de todas estas así es. Entonces, bueno, el otro día los partidos políticos opinaron, aquí lo estuvo pero yo quiero que también los empresarios opinen al respecto, ¿no? Definitivamente tenemos que hacerle frente a la crisis y tenemos que hacerlo a la brevedad posible, ¿no? Bien, José Antonio. Mira, yo creo que tenemos una sociedad que es muy resiliente. Yo confío mucho en que vamos a ir nosotros encontrando el camino, y efectivamente coincido. La responsabilidad del gobierno es poner las mejores condiciones posibles, es darnos el piso parejo para tener competitividad, para que nosotros podamos proponer los proyectos,
pero tenemos que tener las mismas oportunidades que tiene el que viene a decir, oye, voy a invertir acá, y le abren la puerta y le dan dinero y le dan facilidades. Bueno, el tabasqueño también necesita tener eso. O sea, que no me convenga más irme a poner a Chiapas o al estado vecino, porque mi estado está pendiente de lo que yo necesito para que yo venga a invertir y pueda yo generar empleos. Hay dos cosas que se le han señalado al empresario tabasqueño. Uno, el empresario tabasqueño no se sabe asociar, mientras que en otras partes del país están los grandes consorcios y las grandes sociedades de empresarios, ¿verdad?, que hacen bloques fuertes, muy fuertes. Gran verdad. El empresario tabasqueño no se sabe asociar, uno. Y dos, el empresario tabasqueño le da miedo a invertir, le da miedo a aventarse. Por eso hay muchos que piden que a Tabasco sea el gobierno quien incentive a empresarios de otros lados para que traigan empresas, para que traigan maquiladoras, para que traigan lo que sea, que genere el empleo que hemos perdido y el que nunca hemos tenido también, porque ya teníamos algún déficit de empleo antes de la crisis. Así es. Yo creo que hay que trabajar también con el empresario tabasqueño, o no es cierto estas afirmaciones que acabo de mencionar. Yo coincido contigo que, bueno, no, los empresarios tabasqueños no han tenido o los suficientes recursos o la suficiente ambición o intuición para negocios muy grandes, ¿no? Lo deseable es que se haga una importante atracción de inversiones, de preferencia en la industria, y en la medida en que esa industria se monte en la entidad y empiece a generar proyectos, ahí los empresarios locales también se van a subir. Pero tienes que de alguna manera crear el hambre, como en su caso Aguascalientes trajo a la Nissan. Y en el momento en que se montó la Nissan con una enorme industria, al rato empezaron a venir las pequeñas empresas que le dan servicios complementarios a la Nissan. Muchas de ellas inclusive son fabricantes de industria complementaria. Antes Volkswagen en Puebla. Y ahí te vas con 20 ejemplos nada más del sector automotriz, que ya somos el quinto fabricante a nivel mundial. Pero lo de fabricante es un decir, muchas de las piezas vienen de fuera. Entonces, en mucho es una gran maquila. El gobierno federal aspira a incrementar 2 o 3% la fabricación en México de algunos componentes, porque mucho de ello viene de fuera, se ensambla en México y se vuelve a exportar, ¿no? Entonces no somos como tal fabricantes. Algunas partes se han venido finalmente fabricando en México y eso es lo que se busca. Entonces, al atraer industria a Tabasco, bueno, siembras la semilla que va a empezar a generar una actividad, ¿no? Yo quisiera, José Antonio, preguntarte, tú estudiaste fuera, los tres estudiaron fuera, pero mucha gente no solamente ha estudiado fuera, sino ha estado fuera, visto, se ha tenido la oportunidad de oler, de ver cómo se comportan, cómo trabajan, cómo se asocian los empresarios. Hay una gran diferencia. Por ejemplo, tú que estuviste en Monterrey, particularmente, ¿cómo se hacen las cosas aquí empresarialmente hablando? Yo creo que ciertamente nosotros tenemos una adversión al riesgo y a lo complicado. Y mientras más complejas son las cadenas productivas, mayor valor tienen. Y el problema es que en Tabasco siempre estamos haciendo cosas muy sencillas. Una de las primeras cosas que cometemos es producir con lo que tenemos y no con lo que se necesita. Uno de los grandes errores, por ejemplo, que hacen nuestros emprendedores es que tengo y con eso produzco algo que no sé si alguien lo necesita. Tenemos que cambiar un poco la mentalidad de producir hacia mercados exteriores. Tenemos en Tabasco un Producto Interno Bruto que es totalmente deficitario en cuanto a qué dinero traemos hacia Tabasco y qué dinero mandamos hacia afuera. Prácticamente no hay productos excepto el petróleo que se vayan del Estado. Entonces quiere decir que no traemos de vuelta capitales. En las Aguascalientes, en Nuevo León, mucho se exporta. Por lo tanto, inclusive esta crisis económica del tema del petróleo les es no solo relevante, sino que les está yendo muy bien porque traen además una diferencia importante con el valor del dólar. Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer es empezar a producir en Tabasco cosas que podamos sacar del Estado, tanto nacional como internacionalmente. Y eso nos pone en una situación muy, muy difícil porque nunca lo hemos hecho. Vamos desde cero. Porque decías, ¿por qué nos cuesta mucho trabajo? Aparte de sí tener un problema de asociatividad que no solo es de Tabasco, sino yo creo que los estados del sureste, excepto de Yucatán, tenemos un problema gravísimo de asociatividad.
que si yo tengo una capital y voy a invertir en hacer prácticamente una reindustrialización, que es un tema que quisiera tocar más tarde, que es un tema de todo el país, voy a tener que gastarme mi capital, no solo en la planta productiva, sino en toda la infraestructura periférica para montarlo. Y ahí es donde Tabasco ya no funciona. Ahí es donde tienes que decirle al gobierno que intervenga, porque tú no puedes, o haces la planta productiva, o haces la infraestructura para que la planta productiva funcione. Entonces, ahí necesitamos empezar a trabajar más rápido para dar las condiciones de generar empleos a través de una industria más sólida y más compleja. Pero entonces, ¿qué es lo que urge hacer? O definitivamente, ¿qué? Hay que buscar que venga otra planta como la que hicieron en Aguascalientes, una de estas. No va, para yo que creo alrededor, que, Chuy, perdóname, yo creo que no es difícil a corto plazo que venga una empresa de gran envergadura. ¿Quién sabe? Es difícil, o sea, espero Hay que gestionarlo. espero que, Pero que sí venga, podría que ser el que aterricen. camino. Puede ser el camino, pero yo lo veo, Uno de los caminos. yo lo veo más sencillo si hablamos de las empresas que están ya radicadas en Tabasco o que se pueden impulsar en Tabasco. ¿Cómo cuál? Agroindustrias, la agroindustria. Mira, hay no sé qué tantos centros de distribución, bueno, están los centros de distribución de Chedraui, de Walmart, de Soriana, etcétera, etcétera. Tiene una gama de productos enormes que se pueden industrializar y que se puede negociar con ellos para distribución, lo que él dice, sacarlos del estado de distribución a nivel nacional. Aunque también se ha hablado que estos grandes centros comerciales le ponen muchos peros al producto tabasqueño. Es cierto. Y los castigan. Es cierto, pero a pesar de eso hay varias empresas tabasqueñas que tienen éxito a nivel nacional. Charricos, etcétera, están trabajando a nivel nacional. Son pocas, pero podemos desarrollarlas más. Y esto, ¿qué te diré? De la mano con los centros de distribución, empezar a generar ese tipo de empresas. Tenemos aquí los productos del campo que podemos industrializarlos. O sea, hay ¿qué te diré? Hay una gama enorme de productos que se pueden desarrollar precisamente para esos centros y manejarlos con una distribución a nivel nacional. Pero por ahí podemos empezar a desarrollar la industria. Si esperamos a que venga una gran empresa y que desarrolle una serie de dos cosas, de cadena, que se desarrolle una cadena, cadenas productivas, etcétera, nos vamos a llevar un poquito más tiempo. Se pueden trabajar en las dos cosas, pero lo inmediato es presenta proyectos viables, aterrizados aquí con empresas tabasqueñas y no les regales dinero, darles créditos blandos o crear un fondo en el FIDET. Se puede crear un fondo de capital de riesgo, de tal manera que se entre y se acompañe a los inversionistas, a los pequeños inversionistas, ¿verdad? Y después a los 3 o 4 años se retira ese capital, regresa al FIDET y y arrancas la empresa. Hay esquemas para hacerlo, pero hay que iniciar. Estados como Aguascalientes destinan el impuesto sobre nómina, el 2 o 2,5%, no recuerdo cuánto tienen, exclusivamente a actividades productivas que tienen que ver con la atracción de inversiones. Entonces, promueven en diversos países su cartera de oferta en el Estado, qué es lo que pueden hacer, qué facilidades les podemos dar naves industriales, les podemos dar terrenos, le podemos dar capacitación a su gente. Y entonces esos recursos en un comité, cuando hay posibilidades de una empresa que pueda venir a la entidad, entonces ahí es cuando dirimen si lo aprueban y lo destinan, ¿no? Inclusive tenían un grupo de licenciadas muy bien presentadas que viajaban con el secretario de Desarrollo Económico en varias partes del mundo promoviéndolo. De alguna manera eran una buena entrada que facilitaba la comunicación, pero bueno, Aguascalientes muy agresivo en la atracción de inversiones, claro. Tenía un señor portafolio para ofertar, ¿no? En Tabasco tenemos agua, tenemos clima, o sea, para ciertas industrias debe de ser una alternativa. Y además, Chuy, tienes el puerto de Dos Bocas a 1 hora de Villahermosa o de Cunduacán, si vas a ese parque industrial. Inclusive en Dos Bocas tienes un espacio para un parque industrial y estás enfrente de Houston, a unas cuantas horas de navegación. ¿No se ha vendido bien? No se ha vendido bien en las bondades del Estado, José. Claro. Perdón, sí. José Antonio, querías decir. Sí, yo además quisiera retomar lo que estabas diciendo de Chilpo. Para venderle a las grandes cadenas hay que tener hígado y capital. Pero el modelo no es imposible.
Entonces, O negociación, José Antonio. sí, pero Negociación. el tema es que se Ok. puede desarrollar. Pero es que sí, a veces se pone en un nivel de prepotencia y de... Sí. yo Ya lo hemos estoy acá. vivido. Pero cuando el Ya lo hemos producto es vivido. bueno, cuando el producto es Sí. bueno, Pero lo que quiero decir, entonces se el resuelve. modelo existe y entonces lo que hay que ver qué empresas puedes acelerar para llevarlas por ese camino. Habrá otras que no. ¿Cuál es el tema de Aguascalientes y de otros estados? Es que ellos no, déjate la promoción, que es excelente, tienen mucho más desarrollado su infraestructura. Inclusive ya sea en el lujo en Guanajuato, por ejemplo, en zonas que no tienen desarrolladas, decir, ahora vamos a hacer ahí un parque industrial y te voy a poner la nave, te voy a rentar muy barato. Bueno, son tantos los incentivos que no sabría yo por dónde empezar aquí cuando la tierra es muy cara. Si tú agarras los 10 factores de inversión, de decisión de inversión de una planta productiva y los empiezas a revisar, te vas a dar cuenta que desafortunadamente tenemos que hacer mucha tarea aquí para poder hacerla el producto atractivo. la tierra va a Pero- empezar a pero- bajar de precio, no te preocupes. Pero, Sí, bueno. pero luego, no, todo está bajando de precio, Ajá. las rentas, todo está bajando de precio ahorita. Pero hay otra cosa aquí, luego también está la crítica esta, José Antonio. ¿Por qué le tienen que dar todo a los empresarios? ¿Por qué le tienen que dar tanta facilidad y todo? Es que está mal esa crítica. Yo A lo ver, he escuchado adelante. de gobernadores que dicen, ¿por qué les vamos a regalar? Porque así funciona el mercado de atracción de inversiones. Si tú no les pones cierta cantidad de cosas en la mesa, lo hacen otros estados y lo hacen otros países. De hecho, en ese tipo de negociaciones se suma el gobierno federal con las entidades. Primero se hace una discusión entre estados que se lo pelean, se lo compiten. Cuando finalmente un estado de alguna manera aterriza, se suma el gobierno federal, porque hay otros países que también los quieren en su territorio. A México le ayudan los tratados de libre comercio y lo hacen una tierra interesante en ese sentido. Pero bueno, en ese aspecto Tabasco nunca ha querido ofertar nada. Yo puedo entender un poquito lo de la tierra cara, hay que buscar la manera. Mientras no traigamos la primera industria... Este problema son nuestras tierras bajas, ¿no? Tenemos mucha tierra baja y por eso muy probablemente... Habría que ver qué industria, pero también tenemos tierras altas, tenemos tierras que no tienen problema. O sea, nada más es muy cuestión... caras, por altas. Pues bueno, lo más barato es que siempre es la primera industria. No inclusive cuando se habló de aportar un predio para la primera refinadora, bueno, esta refinación que iban a poner en... Las refinadoras, sí, que 4 estados, 5 estados pelearon y Andrés Granier también estaba llevando una propuesta. O sea, sí se puede. Ahora, el petróleo se procesa aquí. Aquí deberíamos tener algo de proceso industrial petrolífero. En Dos Bocas. Volvemos al origen, ¿eh? Volvemos otra vez, aunque en la misma situación de tener una industria petrolera, y es muy sencillo, si tú tienes 3 proyectos para invertir, tú puedes ser un empresario muy responsable, pero si tienes 3 proyectos y uno te estás dando una tasa de retorno mucho más alta que los otros 2 y está en la industria petrolera en ese momento, ¿a poco vas a escoger el que te da menos? Es una decisión económica muy compleja. Mira, si ahorita el valor de la tierra y otras cosas empezaran a bajar, por eso es que esto que es una crisis ahorita va a convertirse en una oportunidad. Sí. Algunas cosas van a tomar su lugar y a mí me da mucho gusto que mucha gente tenga dinero y deje de hacer negocios, de hacer 10 casas para rentar, que mucha gente lo hizo y que ahorita ya no va a poder ser el negocio con el que viene. Me va a dar gusto que mucha gente tenga que empezar a ser más creativa para generar dinero y entonces vamos a tener un ciclo económico totalmente diferente. ¿Qué hay que hacer? Hay que hacer una comida de empresarios, un baile, una convivencia. Yo ¿Qué creo cosa? que... Y voy a explicar por qué es para decirles, venga a ver empresarios, vamos a hacer el Grupo Tabasco, se puede hacer el Grupo Tabasco, que enfrente todo esto, que traiga ideas, que traiga cuestión económica, que pueda pedir créditos por su poder, ¿no? Etcétera, que pueda esto generar muchos empleos, sueño guajiro. ¿Sí? Yo creo que este foro, Chuy, puede ser un buen comienzo. O sea, en realidad en Tabasco tenemos que hablar, discutir y dirimir lo que esta crisis significa, pero con toda objetividad. Y el gobierno también tiene que ser muy creativo en tomar opciones. Al final es el gobierno el que va a decidir, pero tú lo dijiste al principio del programa, los empresarios tienen que aportar sus ideas y tiene que ser una suma de las mejores propuestas lo que tenga que establecer un cauce, ¿no? A mí me llama mucho la atención, Tabasco y Yucatán tienen más o menos la misma población, pero si tú ves el registro patronal del IMSS
de trabajadores dados de alta por las empresas. En Yucatán son cerca de 300,000. En Tabasco nunca ha llegado a 200,000, ahorita ya anda en 183,000, 184,000. Pero estás hablando de que Tabasco tiene, con una población similar, tiene cerca de 100,000 empleados menos ante el Seguro Social. ¿Sabes qué pasa con esos empleados? Están en la burocracia. Y hay Ese es el problema. Y hay otra cosa impresionante también. Por eso nosotros tenemos un presupuesto de gobierno federal, de 40 y tantos mil millones, Sí, 44,000. y Yucatán es de 20 y tantos mil, ¿no? O sea, Y- casi la mitad. Y el porcentaje de cómo inversión, de gasto de inversión, no estoy seguro, pero debe entrar por alrededor del 3% únicamente. Anunciaron en Yucatán cerca de 2.500 o 3.000 millones de pesos en obras. Inclusive ya ahorita hablas de proyectos culturales muy ambiciosos, que ahí los vienen haciendo, y proyectos de inversión, y las carreteras que están haciendo ahorita, sea, esta carretera de Campeche a O sea, la crisis Mérida. le está pasando por los lados. La crisis le está pasando por Chiapas y por Tabasco. Esa es la Y verdad. por Campeche, por supuesto, ¿no? Claro. Es la verdad. Y ni siquiera, porque Campeche es Ciudad del Carmen. Bueno, es que Carmen está terrible. Pero, ahorita. pero estamos hablando Pero de que Campeche es- no. pero no Campeche. O sea, si tú piensas en el territorio, es únicamente el problema Está focalizado. sí, está focalizado. Sí. No tiene un desempleo generalizado en todo el resto del estado. Aunque los carmelitas, bueno, los empresarios carmelitas dicen que Campeche vive de Carmen. Sin duda le derrama. Sí, no, es un hecho. Sin embargo, la zona, el resto de Campeche, que sigue siendo agrícola, que sigue siendo con otras vocaciones Pero ahora inclusive Pesca. muy activos en el turismo. y muy activos, pesca. no tienen problema. Ah, pues el campechano entendió esto y se puso a hacer bonita, a arreglar bonita su arquitectura, que es una arquitectura muy parecida a la que teníamos aquí en el centro de Villahermosa, que todavía nos queda bastante, bueno, algo. Y lo arreglaron todo y pusieron las peatonales y pusieron cosas muy bonitas. Pero además el campechano entendió que iba a vivir del turismo, y entonces el campechano, de ser un tanto cuanto difícil en su trato, Se abrió. no, ya le ganó al yucateco en la amabilidad. Sí. Te llevan y te dicen y te sonríen Te atienden. y te hacen sentir en casa. Es cierto. Su mentalidad ha sido permeada por estas ganas de sobrevivencia y saber que el que llega les va a llevar dinero de alguna manera. Y todo el estado está alineado en el tema turístico. Así es. Vamos a ir a una nueva pausa y vamos a regresar precisamente para evaluar un poquito, meternos un poquito a las propuestas del presidente de la República, para saber en plata qué tanto es lo que nos debemos de esperanzar con ello. De frente, continúa después de comerciales. Coppel sorprende a mamá con una gran felicitación de Chayanne. Hola mi gente bonita, quiero junto a Coppel felicitar a todas las mamás de México. Espero que la estén consintiendo mucho y les tengan muchas sorpresas. Les mando un gran abrazo y muchas felicidades. Coppel mejora tu vida. Con Telcel tienes los mejores equipos.